Luego de que México diera a conocer las imágenes del asalto a la Embajada de México en Ecuador, el presidente López Obrador dice que esto no lo hace un gobierno, sino siente que tiene el respaldo de otras potencias. Ha querido básicamente vincular a los Estados Unidos y le vamos a explicar por qué. AMLO ha sido cuestionado por muchas operaciones que se han estado dando a diversos países de la región, sobre todo algunas operaciones encubiertas de la DEA, en donde han podido establecer lo que sería un vínculo bastante amplio en donde se le da protección a una serie de criminales. Lo que ha hecho el presidente de Ecuador, por supuesto, es algo inédito y es algo que algunos juristas y analistas internacionales todavía quieren ponerle un poco de tinta, quieren teñirlo como de algo justificado, y por supuesto que no nos vamos a poner de acuerdo en este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que existe el convenio de Viena y ciertas cuestiones también como de Caracas, en donde las personas tienen todo el derecho a buscar un asilo y hay que respetar, aunque a uno no le guste lo que está sucediendo, parece que aquí se han estado dando cuenta que hay un modus operandi que ha estado realizando México y que tiene que hacerlo porque AMLO está presionado por una serie de pandillas que viven de unos negocios ilícitos, y él tiene que hacer lo mayor posible porque pensaron que él iba a poder defender a esta cantidad de personas. Esto crea, por supuesto, un precedente, sea malo o bueno, es un precedente de que algunos que sean escondidos por algunas embajadas que son también básicamente manipuladas por ese gran poder económico de estos negocios ilícitos, van a tener que pensarlo dos veces antes de que esto se haga. Por supuesto, este es un asunto de la Corte de Justicia Internacional y esto va a tener que ser, por supuesto, que solucionado según las leyes internacionales. ¿Habrá algún tipo de excepción? No lo sabemos, porque como decimos, es algo inédito. Sí es verdad que ya antes se había hecho algún tipo de situación en otras embajadas de Cuba. Cuba había hecho algo similar y otros países. Son los casos menos. Hay que saber muy bien la responsabilidad que respalda las leyes. Si no están bien las leyes, entonces hay que cambiar las leyes internacionales. Entonces hay que decir, lo que pasa es que hay quienes dicen que México, a sabiendas de que esta persona era buscada por la DEA, buscada por los Estados Unidos, buscada por las autoridades de Ecuador y buscada por ciertas cuestiones que habían realizado, no debieron en ningún momento tampoco aprobar ese tipo de solicitud de darle asilo. Es decir, como lo hemos dicho antes también, es decir que alguien, por ejemplo Hitler se hubiera podido asilar en algún consulado. Por supuesto que eso no se hubiera permitido. Digo, estamos hablando de cuestiones un poco más fuera de la proporción, pero a lo que vamos es que se ha encontrado este tipo de vínculos que estarían relacionados también con Venezuela sobre todo, y también por supuesto con otros países. En la región se sabe que hay una componente entre Venezuela, México, y generalmente pasa casi por todos los gobiernos de México. Y desde Venezuela sí se ha hablado bastante de los vínculos que hay entre algunos grupos ilegales que esparcen el temor en la región, que están completamente vinculados con algunas organizaciones de México. Y esto es algo que se ha estado dando. Recordemos que antes la CIA sí realizaba este tipo de situaciones para los tiempos en Colombia. Se hacían muchos negocios, muchas negociaciones, daban muchos permisos. Ellos se sentían como que fueran un gobierno dentro de otro gobierno, y estas cosas por supuesto que hay que mantener el orden internacional, porque así mismo como queremos que
la Corte Penal Internacional pueda entrar a una embajada de México si Nicolás Maduro entra a buscar algún tipo de asilo, una vez que ha sido acusado de crímenes de lesa humanidad, crímenes parecidos a los crímenes de guerra, crímenes en contra de los derechos humanos. En ese momento, por supuesto que México no podría darle ese asilo a Nicolás Maduro y por supuesto que siendo países que están con el Estatuto de Roma, tienen que realizar cualquier tipo de cooperación con esto. Recordemos que ya López Obrador con su canciller permitieron, una vez que Nicolás Maduro fuera a una reunión que fue secreta para Nicolás Maduro, no se esperaba que él iba a ir. Nicolás Maduro nunca dijo que iba a ir, sino que cuando llegó simplemente se supo que estaba en México. En ese momento Antony Blinken y otros funcionarios de los Estados Unidos hablaron muy fuerte con AMLO y le dijeron que cómo era posible que él habría dejado llegar hasta allá a un Nicolás Maduro que estaba siendo buscado por la justicia de los Estados Unidos, la Interpol. ¿Con qué? Con las órdenes de captura, porque es un sujeto que está siendo buscado con recompensa de $15 millones desde hace ya varios años, desde la administración anterior de los Estados Unidos, y que simplemente ellos habían permitido y habían sido cómplices de que Nicolás Maduro pudiese entrar al no decir nada. El canciller de México fue severamente cuestionado. ¿Por qué? Porque no se sabe si le querían echar la culpa a él para no echarle la culpa a López Obrador. Porque, señores, así mismo como López Obrador ahora solicita que se haga una especie de justicia por lo que ha sucedido en la embajada de México en Ecuador, asimismo era lo que solicitó Estados Unidos en ese momento y no lo cumplió. Entonces las reglas son claras y las reglas de México también coincidían con que tendrían que darle una orden de detención y deberían capturar, es decir, las entidades policíacas, militares, las autoridades de México debieron detener en ese momento a Nicolás Maduro. Recordemos, porque a veces es fácil criticar cuando uno no recuerda tampoco que la otra persona no hizo lo que tenía que hacer. Eso era una orden de Interpol, una orden de la DEA, y recordemos que México sigue y debe seguir con todas las ordenanzas que se dan de parte de la DEA, porque esos son pactos que se hacen entre países cuando los países se afectan. México está afectado por situaciones que ya han sido acusados por la DEA, y Estados Unidos también se ve afectado por esto. Entonces este asunto parece ser, quizás, como ellos mismos lo han dicho, de que esto no lo hace un gobierno, sino siente que tiene el respaldo de otra potencia. Vamos a darlo a conocer de manera de frente. Entonces, si López Obrador permitió que Nicolás Maduro fuera allá a México, entonces ahora le estarían pagando a México, de parte quizás de Estados Unidos, de la misma manera. Así que, de la misma manera que no se podía dejar entrar a Nicolás Maduro por las leyes internacionales y que ellos lo dejaron ir, y no solamente fue eso, sino que personas de las organizaciones estas que están siendo acusadas por los Estados Unidos, estas organizaciones que tienen negocios no legítimos, ¿verdad?, le dieron la ruta a Nicolás Maduro para que pudiera ir en avión, rutas que son las mismas que utiliza estas organizaciones para evitar que sean vistos por Estados Unidos y que sean detectados por Estados Unidos. Y esto, por supuesto, que lo que ha hecho simplemente es demostrar que Nicolás Maduro está asociado a ese tipo de personas. Por eso es que Maduro ha tenido que salir a decir que esto ha sido lo más espantoso del mundo, cuando ellos realmente no tienen ni siquiera, o sea, son muy cínicos, porque ellos están cometiendo demasiadas violaciones a los derechos humanos
y también violaciones con estas cuestiones de las lesiones de lesa humanidad. Entonces, por eso es que México carece entonces un poco de propiedad para criticar algo, cuando se sabe que simplemente aquí lo que estamos viendo es que fueron a detener a una persona que está metida en un organigrama muy grande que se dio a conocer luego de que Estados Unidos también sacara a la luz de que habían ido de manera encubierta y habían realizado muchas operaciones de la DEA en Venezuela sin que el régimen dictatorial supiera que estaban allá, y muchos que se arriesgaron, por supuesto, revelaron una cantidad de situaciones nuevas, actores nuevos, y este entramado, por supuesto, sirve para presionar también a AMLO, para presionar también a Maduro, para presionar también en diversos lugares, para poder presionar también a un Gustavo Petro, que va a estar reuniéndose con Nicolás Maduro simplemente para dar las advertencias que muchos funcionarios le han dado a Petro para que él considere todavía que pueda mediar en las elecciones. Y lo que estamos viendo simplemente, sí, es algo que la gente ahora dice que bueno, que el gobierno merece un respeto, que México, etcétera, pero muchos dicen que no, que el gobierno en cuestión no merece el respeto que se le otorga, sino que simplemente estas son parte de las consecuencias de las acciones que ha estado realizando el presidente de México, de las acusaciones que se les ha dado, de muchas evidencias que han salido, por supuesto, y que no pueden ser tapadas con decir, bueno, es que nosotros tenemos que ver qué hacemos con este tipo de negociaciones, porque las cosas aquí en México son muy difíciles. No, señores, para eso está la DEA, y por eso es que hay cierta tensión. Por supuesto que con el asunto de migración, López Obrador tiene que cederle cosas a Estados Unidos. Ellos acusan a Estados Unidos de estar detrás de todas estas cosas, pero le tienen que ceder a Estados Unidos de que todos los venezolanos o todos los viajes de migración, de retorno de los migrantes a su país, si no pueden ir hasta Venezuela, entonces los lleven hasta México. Esa es la ayuda que realiza López Obrador. ¿Por qué? Porque México también necesita de Estados Unidos y Estados Unidos necesita de México, pero se requiere más la ayuda de Estados Unidos a México. ¿Por qué? Porque desde Estados Unidos ya hemos visto que se pueden hacer intervenciones a México por parte de funcionarios de la DEA, y ahí hay mucho que le están exigiendo a AMLO, y por eso es que todavía allí le siguen presionando para que él diga algo de Venezuela, para que él tenga que decir, aunque sea de regañadientes, y que le tome un minuto decir que Venezuela requiere una democracia y que los venezolanos puedan votar de manera libre. Entonces AMLO, quien en cualquier momento también podría ser forzado a decir algo para evitar esto, él va a tener que poner una posición también fuerte en contra de Venezuela, y eso lo podríamos ver ahora en los próximos días, porque recordemos que hoy inicia lo que sería una especie de impugnaciones y sustituciones y modificaciones de los candidatos, y eso inicia los recursos hoy 9 de abril hasta el 18 de abril, es decir que hay 9 días para ver cambios en algunos líderes de izquierda, como lo sería López Obrador, y por un bien común se podrían más que nada dejar algunas cuestiones pues tranquilas, siempre y cuando haya un beneficio común. ¿Por qué? Porque las cosas que están pasando en México, las cosas que pasan desde Venezuela a México, todas esas cosas hay que ir parándolas, pero de una manera gradual, y que no existan cuestiones que se desaprovechen. Por ejemplo, la posibilidad de que AMLO condene lo que está haciendo Nicolás Maduro con las elecciones.